Sabemos que cada uno de los santos aporta mucho a toda la Iglesia. Por eso, cuando la Iglesia canoniza a una persona, lo coloca como modelo universalmente válido, que muestra que ese estilo de vida sí permite remontarse muy alto por los caminos de la vida espiritual. Cada santo embellece el panorama de la Iglesia. Nos vamos a detener ahora en un santo relativamente muy nuevo. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo en el año 2002. Se trata de San Pío de Pietrelcina. Es un santo italiano, sacerdote capuchino, seguidor de la Orden de San Francisco. Había nacido en un pueblito de Italia en 1897, un pueblito llamado Pietrelcina. Desde muy joven sintió deseos de consagrarse en la vida religiosa y entró en la Orden de los Capuchinos, una comunidad que sigue el carisma, el estilo de vida de San Francisco de Asís. Cuando tomó el hábito franciscano e hizo su profesión religiosa, tomó el nombre de Pío, porque él había sido bautizado con el nombre de Francisco. Pero en la vida religiosa se acostumbraba en esa época que el día de la profesión religiosa cambiaban de nombre, como para indicar que asumían un estilo de vida nuevo. Y así empezó pues a ser conocido como el Padre Pío. Fue ordenado sacerdote en el año de 1910, cuando apenas tenía 23 años de edad. Y desde muy pronto empezó a mostrar que era un hombre de una profunda espiritualidad, de una vida espiritual muy intensa, un amor muy grande a la Eucaristía y una preocupación muy especial por los enfermos, pobres y más necesitados. Lo cierto es que a los 8 años de ordenado, en 1918, aparecieron en sus manos la señal, unas llagas, como la señal de los clavos, al estilo de San Francisco. Fue una llaga que médicamente fue examinada y los médicos no encontraban ninguna explicación de por qué le habían resultado esas llagas en sus manos. Él entonces empezó a utilizar como una especie de guantes para tapar sus manos y mientras celebraba la misa que no apareciera porque no resultaba muy agradable ver esas llagas. No eran simplemente un adorno, lo hacían sufrir porque le producía fiebre y dolor. Y así pasó a lo largo de toda su vida. 50 años cargó con esas llagas hasta el año de 1968, cuando murió, que misteriosamente desaparecieron las llagas. Entonces fue un hombre muy bueno. Se dedicó de manera especial al confesionario. Llegaba gente de toda Italia y de muchas partes de Europa a ese pueblito a confesarse con el Padre Pío. Él estaba en el convento que se llamaba San Giovanni Rotondo, y allí, como acudían tantos enfermos a que el Padre Pío orara por ellos, los atendiera, él fue viendo la necesidad de fundar un gran centro hospitalario
Y entonces con las ofrendas que le llevaban, las limosnas que le entregaban, él empezó con el permiso de sus superiores, porque como era religioso, tenía voto de pobreza, pero pidió el permiso de administrar ese dinero, que fue mucho, y construyó un gran hospital. Él lo llamó la Casa del Alivio del Sufrimiento, y es uno de los hospitales más modernos de Italia. Todavía hoy sigue funcionando, donde con el auxilio y las ofrendas de tantos peregrinos que llegan allí, se sostiene este hospital para ayudar a los más necesitados. El Padre Pío también tenía la especial devoción de celebrar la Eucaristía con un fervor especial. Por eso la gente prefería mucho la misa del Padre Pío. Y como tenía fama de santo y lo de las llagas en sus manos, la gente quería venir para que él orara por ellos y les impusiera las manos. Empezaron entonces algunas malas lenguas a hablar mal del Padre Pío y a decir que eso era un espectáculo que él armaba, que era por darse publicidad, que no era ningún santo, que en el confesionario no era tan fervoroso. Inclusive llegaron algunos hasta acercarse al confesionario con una grabadora y le grababan las confesiones como para ver si era cierto o no lo que decían de él. Desafortunadamente, las malas lenguas tienen mucho poder. El Papa Juan XXIII, que era el Papa de esa época, recibió algunos de esos informes negativos del Padre Pío y le prohibió celebrar la misa en público y le prohibió atender confesiones. Pensemos lo que eso significaba para este hombre tan bueno, que muchos años se había gastado atendiendo en el confesionario y que ahora le prohibían confesar y le prohibieron celebrar la misa en público. Por varios años no lo volvieron a ver. Él celebraba allá en el interior del convento, pero no para la gente. Así pasaron varios años y él, muy humilde, sin protestar, sabiendo que era inocente, que todo lo que habían dicho era puro cuento, que él era un hombre bueno. Sin embargo, no protestó. Si el Papa lo manda, hay que obedecer. Y obedeció en silencio. Hasta que llegó el Papa siguiente, Pablo VI, que lo conocía desde antes, y Pablo VI como que lo restituyó en su ministerio, le levantó esa sanción, le autorizó de nuevo a atender confesiones, lo autorizó a seguir celebrando la Eucaristía, y así entonces terminó los últimos años de su vida y murió en el año 1968. Desde el momento en que murió, en Italia empezaron a venerarlo como santo. Y fueron surgiendo en muchos lugares de Italia lo que se llamaba los grupos de oración del Padre Pío. Un grupo de personas que se reúnen periódicamente para hacer oración, de manera especial encomendar a los enfermos y por tratar de vivir esa espiritualidad del Padre Pío. Fervor grande por la Eucaristía, amor por el sacramento de la penitencia, dedicación al cuidado de los enfermos. Y así se fue propagando por toda Italia la devoción al Padre Pío, hasta que finalmente el Papa Juan Pablo II lo canonizó en el año 2002. Y ya lo veneramos pues en la iglesia como San Pío de Pietrelcina.
como él murió un 23 de septiembre de 1968, ese día, 23 de septiembre, se celebra su fiesta, la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Aprendamos a ir conociendo estos santos modernos para que veamos que los santos no son de otra época, sino que conservan toda su actualidad y que también hoy, en nuestro tiempo, tienen mucho que enseñarnos, que también en nuestro tiempo es posible ser santos. Otra lección que nos da el Padre Pío, la docilidad y obediencia con que acató la orden que venía del Papa. Otro se hubiera rebelado y hubiera dicho: yo soy inocente, el Papa es injusto, yo no tengo por qué cumplir con estas prohibiciones, y se hubiera rebelado y hubiera seguido en lo que acostumbraba a hacer, desobedeciendo, aunque él sabía que era el Papa el que estaba mal informado y que él se manejaba bien. Sin embargo, sin protestar, humildemente acató esa prohibición y se mantuvo obediente a lo que sus superiores le indicaban. Eso le valió el que más adelante reconocieran que realmente era un hombre virtuoso y santo, y por eso llegó hasta la cumbre de la santidad, y hoy lo veneramos como un modelo para la Iglesia universal, el Padre Pío de Pietrelcina. Vamos aprendiendo pues de cada uno de los santos. Todos son distintos, cada uno vivió en su tiempo, cada uno vivió unas circunstancias históricas muy concretas. A los santos no los podemos imitar al pie de la letra, porque nadie puede vivir la vida de nadie, sino que cada uno en las circunstancias que le hayan correspondido. Nosotros aquí donde vivimos también podemos pensar que la santidad es posible para nosotros, y aunque no lleguemos a ser canonizados, sí podemos llegar a vivir muy intensamente nuestra vida cristiana, nuestra condición de bautizados. Nuestra diócesis de Jericó es especialmente favorecida. Ya podemos decir que es una tierra de santos. Tenemos a la Madre Laura, Santa Laura de Jericó, al Beato Juan Bautista Velázquez de Jardín, y el 13 de octubre el Papa Francisco beatifica otro de nuestra diócesis, el mártir Jesús Aníbal Gómez, nacido en Tarso. Entonces nuestra diócesis de Jericó es tierra de santos, y nosotros podemos caminar por el sendero de la santidad. Que nos ayude el Padre Pío de Pietrelcina, San Pío, a quien vamos a invocar en adelante, pidiéndole que nos ayude a ser como él, humildes, obedientes y caminando siempre por donde la Iglesia nos va señalando, y muy amantes de la Eucaristía, como lo fue el Padre Pío, y acercándonos humildemente al sacramento de la penitencia, donde reconocemos nuestros pecados y el Señor nos entrega su gracia y su perdón. A todos pues, que el Señor les ayude, y que San Pío de Pietrelcina nos alcance gracias y bendiciones de parte del Señor.